que no es la Reina Valera, sino la versión Nueva Traducción Viviente. Esta traducción es bastante impresionante y para este estudio pues la he escogido para mayor comprensión. Damos gracias al Señor por esta noche y le estamos dando, recuerden, continuidad a la enseñanza que mi hermana Maribel dio apertura la semana pasada. Yo le pedí a mi hermana Rosita que compartiera un escrito que es una introducción para que tuvieran por escrito lo que es el libro de Santiago y ver en qué momento le escribió, cuál es la tendencia de lo que significa o lo que quiere hablar Santiago en este libro. Y voy a estar leyendo los primeros capítulos de la epístola de Santiago, capítulo 2, los primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice que no debemos mostrar preferencia entre las personas. Y dice así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestidos con ropas elegantes y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica, como lo menciona aquí Santiago, y le dan buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien puedes sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escuchen, mis amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Gloria a Dios. Esta versión habla bastante fuerte comparado con lo que nosotros leemos en Reina Valera. Y por eso me gusta mucho esta versión en este caso. Como mencionamos la semana pasada, nuestra hermana Maribel abrió con una breve introducción al libro a la epístola de Santiago, y yo quisiera tocar una parte importante a esa introducción de que la evidencia sugiere que la carta de Santiago o la epístola de Santiago probablemente fue escrita alrededor del año 48 después de Cristo, ya que esta carta guarda más un parentesco con la literatura judía de sabiduría que la literatura cristiana más desarrollada. La relación de Santiago con la iglesia de Jerusalén, así como un enfoque completamente judío, esto es muy importante, nos lleva a creer que la carta fue escrita antes del concilio de Jerusalén, o sea, en el año 48 después de Cristo. Y es muy importante esta mención porque cuando vayamos más hacia adelante, hay una parte allí en que se habla sobre la justificación por las obras y la fe, y se piensa, o así pensaba incluso Martín Lutero, de que había una contradicción en lo que decía Santiago y de lo que decía el apóstol Pablo. Pero el enfoque que estaba dando Santiago era completamente judío. Recuerden que si él escribió esto 48 años después de Cristo, esta fue una de las primeras cartas que se escribieron, fue antes
de lo que escribiera el apóstol. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo habla sobre la gracia, pero Santiago habla completamente sobre la ley, pero no hay contradicción como vamos a ver más hacia adelante. Este libro, de acuerdo a un comentario, dice que si yo elimino los pasajes que se refieren a Cristo, esta epístola podría estar incluida en el canon del Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. O sea que esta epístola podría estar o ser descrita como una interpretación de la ley del Antiguo Testamento y del Sermón del Monte a la luz del Evangelio de Cristo. Dice que esta podía ser considerado como el libro del proverbio del Nuevo Testamento. Y es interesante el comentario que hace esta persona, apellido Onger, y porque se hizo un análisis. Recuerden que cuando nosotros, y es una regla que nosotros debemos considerar, no tomar los versículos textualmente. Bueno, hay ocasiones en que sí se toma textual, pero siempre debemos mirar el contexto, lo que sucede alrededor de lo que se está dando en ese momento. Entonces, la evidencia sugiere que la carta, como ya mencionamos, fue escrita en el año 48. Y quiero tocar unos puntos para seguir el hilo de lo que tocó mi hermana Maribel la semana pasada. Y ella habló sobre que el sufrimiento ayuda a madurar al hombre. Pareciera que no. Pero mire, hermano, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Todo, todo. Nadie puede decir que esto sí, esto no. No, todo. Y es necesario que nosotros pasemos por pruebas y proceso. Y este sufrimiento, ya sea de cualquier índole, ayuda a que nosotros maduremos. Puede ser sufrimiento de las pruebas, puede ser sufrimiento en las tentaciones, porque sí, en las tentaciones también se sufren mucho. Y mi hermana habló sobre las características del sufrimiento, sufrimientos repentinos, sufrimientos seguros, sufrimientos variados, y todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque cultiva presencia y trae galardón en el cielo. ¿Por qué cultiva presencia? Porque nuestro refugio y el lugar donde nosotros debemos buscar es en la presencia del Señor. Y esto va a traer galardones en el cielo. Esto es muy, muy importante. También se habló sobre de que debe haber coherencia entre lo que es la fe, los que demuestran una fe verdadera, y eso es medida por la conducta. Lamentablemente, nosotros, y vamos a verlo un poquito más adelante, no me voy a adelantar mejor, pero esa fe es medida. Y esa fe que nosotros profesamos, esa fe que nosotros hablamos, debe ser demostrada. Y al final habló que el estudio de las escrituras ayuda al hombre a madurar. El estudio de las escrituras. Yo siempre digo, hermanos, si nosotros queremos conocer a Cristo, nosotros debemos estudiar las escrituras. Nosotros no vamos a poder conocer a Cristo. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Dice que el estudio de las escrituras ayuda al hombre a madurar. ¿Por qué? Porque allí está escrito lo que el Señor espera de nosotros. Como di en la prédica del sábado, muchas veces queremos adorar a Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a aquel que nosotros no conocemos? La hermana mencionaba que es importante estudiar las escrituras para que el hombre pueda madurar.
En pocas palabras, esto es lo que mi amada habló la semana pasada. Y vamos a comenzar a ver por bloques. Son 26 versículos del capítulo 2 y vamos a verlo por bloques, 26 versículos. Y vamos a ver el bloque del capítulo 1, el versículo 1 al 9. Y he escogido nada más el 1, terminando entonces con el 8 y el 9. Ya leímos el verso 1 y el verso 8 y 9, que no llegamos a leer, dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las escrituras. La ley suprema, hermano, la ley suprema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que piensan que amar a tu prójimo como es un mandato, porque el Señor no te dice, mira, Orieta, por favor, ama a la hermana Rita. No, el Señor no dice eso. Esta ley suprema dice, ama, es un mandato, a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo no puedo, si el Señor dice que ame a tu prójimo, yo no puedo amar a mi prójimo si primero no me amo yo. Pero vamos a ver más adelante por qué el Señor te da ese mandamiento. Y no es que yo voy a decir, bueno, yo voy a amar a la hermana Orieta porque Dios me lo dijo. No, esto no es así. Porque si tú vas por tu propia sabiduría, como habló Maribel la semana pasada, pues no vamos a obtener buenos resultados. ¿Por qué? Porque si nosotros, yendo al libro de Santiago, favorecemos más a algunas personas que a otras, nosotros cometemos pecado. No podemos favorecer a ninguna persona más que a otro. No puede haber círculo, no puede haber grupitos. El Señor dice, ama a tu prójimo. No puede haber grupo. Recuerden, hermano, que nosotros somos un cuerpo de Cristo y debemos caminar en armonía. Porque como yo que soy, por ejemplo, si soy brazo, yo tengo que amar el pie, yo tengo que amar todo el cuerpo. Pero a veces esto no sucede así. Y nosotros que somos cuerpo de Cristo, llega un momento en que pensamos uno que un aguijón que tenemos, y yo pensaba, ay, cuando alguien molesta mucho y que no me habla muy bien y están pasando situaciones, yo digo, ¿qué parte del cuerpo será ese? Y yo me decía de forma jocosa, esa debe ser un juanete, o puede ser un espuelón, que cómo duele. Sin embargo, estas son cosas que nosotros debemos pasar. Mire, cuando pasa esa discriminación, nosotros debemos pasar también por esas pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a amar a ese prójimo a pesar de lo que sucede. Y como dice la palabra del Señor, este amor no es un amor que proviene de ti, no es un amor que proviene de mí, porque si fuera así, en realidad no vamos a amar a ese hermano o a esa hermana. No la vamos a amar, porque ese amor que habla aquí en la ley suprema es el amor que Dios pone en ti, y que ese amor que Dios pone en ti es a través de ese amor que tú vas a poder amar a otra persona. Y va a suceder que no vamos a hacer acepción de persona, no vamos a discriminar a uno, no vamos a menospreciar a otro y vamos a favorecer. No va a suceder eso cuando tú aprendes a utilizar el amor de Dios que Él pone en tu vida. Hoy compartía con el pastor Oniel sobre ese amor y, y bueno, hablamos bastante y él me decía, ese mismo amor, Rita, del que habla aquí la escritura,
ese mismo amor, Él es el que te hace para, mire hermano, cuidar a un anciano no es fácil. Y yo pongo el ejemplo mío, no voy a poner ningún otro ejemplo. Por ejemplo, cuidar a mi papá. No es fácil. Y yo recuerdo que creo que fue Rosita que me comentó alguna vez que cuando uno cuida a un anciano que tiene demencia senil o que tenga Alzheimer, pues deben coger curso, porque no es fácil, no es fácil. Pero, hermanos, ahora yo miro a mi papá con un amor que ustedes no tienen idea. Y es mi papá, y yo amo a mi papá, sí que lo amo. Pero no es fácil estar cuidándolo o manipular a una persona así adulta. Pero yo lo miro con una ternura. Es el mismo amor, hermano, aunque fuera contradictorio, porque cuando pensaba en esto, me acordé del pastor Hilario. ¿Por qué? Porque este tiempo que he compartido con el pastor, semana a semana, a veces yo lo miro con un amor y usted dirá, hermana, y ahora es que usted viene a querer al pastor. Es distinto. ¿Por qué? Porque el amor con que yo estoy viendo al pastor ahora es el amor que Dios ha puesto en mi corazón y yo lo veo y le veo su carita y le veo cuando él está sentado en la cama y le veo cuando uno lo consiente. Es ese amor, el amor que Dios pone en tu corazón, porque nosotros no podemos amar por sí misma, porque tanto tiempo yo decía, yo amo al pastor, yo amo a Orieta, ay, yo amo a mi hermana Carmencita, que me encanta verla con todas sus cosas, y así como es ella, o a mi hermana Maribel, que camina, cuando Maribel va caminando en la iglesia, yo la veo que, wow, parece una modelo. O sea, uno mira con ese amor al prójimo. Asimismo, yo miro a mi padre, miro al pastor y puedo ver a otra persona y no es que yo sea la gran cosa, porque el que me conoce, mi hermana Orieta, que me conoce más que cualquiera, sabe muy bien, pues he tenido que aprender esto y es el amor que Dios pone en ti. En esta parte hay un comentario que me llamó mucho la atención porque yo voy comparando, yo tengo un libro, una Biblia que es Biblia de referencia DEC. Y este comentario que hace sobre este pasaje del capítulo 2, verso 2, dice que allí, en realidad, en la sinagoga, porque ahí habla de la sinagoga, dice que nos dice que antes la sinagoga también servía no solamente para la adoración o la enseñanza, o sea, la instrucción o la adoración, sino que también se utilizaba como tribunal menores, o sea, casos menores. Y él comenta que aquí en este caso era una índole judicial. O sea que él dice, no era un servicio religioso cristiano o judío. Dice que aquí había un tema que había sido llevado a la sinagoga para ver, y que el juez, en este caso, no debía prestar atención al rico porque era rico y menospreciar a la otra persona que era una persona pobre. Eso es lo que él habla. Pero viendo y comparando con el comentario que hace Matthew Henry, que tiene la Biblia también de referencia, Matthew Henry, él habla sobre el amor que debe haber en nosotros para que nosotros no procedamos de una manera selectiva. No, a todos debemos tratar por iguales. No debemos hacer acepción de personas. Porque si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotras para poder hacer una acepción? Decir este sí, este no, este vamos para esto, este vamos para el otro. Ah, no, este hermano no me cae bien, no lo vamos a poner en esto. No, 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 no. ¿Por qué, hermanos? Porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que justificar todas estas acciones. Aunque nosotros vamos a ser salvos, vamos a ir al tribunal de Cristo. Y nosotros no podemos andar en esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo es en la obra que le pertenece a Dios. No es la obra que le pertenece a nadie. No es la obra que le pertenece al ministerio de dama, a los grupos familiares, ahora al ministerio de los jóvenes. Es la obra de Dios.
Y es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ministrar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Por eso es importante el estudio periódico, el estudio categórico, estudiando, no solamente leyendo, sino estudiando para no dejar una interpretación errada, estudiar lo que es la palabra del Señor. Hermano, ayer la hermana María dio una enseñanza, wow, me encantó. Yo la grabé, se la voy a pasar para que la suban en YouTube. Una enseñanza hermosa, muy hermosa. Ella siempre dice, yo no soy predicadora, yo no soy adoradora, pero ella sabemos todo que ella es una predicadora de la palabra del Señor. Ella predica el evangelio con el amor que Dios pone en su corazón. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Dice, es importante que exista la sinceridad porque eso ayuda al hombre a madurar. Porque a veces nosotros nos damos cuenta de que nos equivocamos y nadie es infalible. O sea, nosotros pecamos. Nadie puede decir que no peca. Nosotros pecamos, hacemos cosas incorrectas y el Espíritu Santo de una vez te avisa, existe algo mal. Y eso nos va a ayudar poco a poco para ir madurando. Porque así nosotros vamos a desarrollar el carácter cristiano que es justo y perfecto, como es el caso que estamos tocando del hombre rico y del hombre pobre. Y allí está lo que es la raíz de la insinceridad, o sea, algo que no es sincero. Dice, en este momento cuando se escribió la epístola era un contexto en que se desarrollaba, era muy parcial. Recuerden que eran judíos, llena de prejuicio y odio basado en la clase, en etnia, nacionalidades, y había un trasfondo religioso, ¿sí? En este mundo antiguo se categorizaban rutinas, había rutinas, y permanentemente a las personas, debido a que eran judíos gentiles, esclavos o libres, ricos o pobres, o lo que fuera, pues existía esta diferencia. Por eso nosotros debemos romper con esa imparcialidad, hermana. Si ustedes después de esto hacen un análisis y le piden al Espíritu Santo que las ayude, que nos ayude a saber, porque el Espíritu Santo de una vez te va a comenzar a mostrar en las áreas en que nosotros estamos fallados con el caso esto de la parcialidad. Y más, porque esto no solamente es la parcialidad en el mundo cristiano, también hay parcialidad y discriminación en las personas que no conocen a Dios. Y esto no solamente es en el concepto religioso, sino que tiene que extenderse a todo lo que nos rodea. Esa raíz de insinceridad, esa raíz de discriminación que debemos romper. ¿Por qué? Porque esto trae un fruto que es pecado. La palabra lo dice, es pecado. No podemos ser parciales, no podemos estar discriminando. Esto es pecado y vamos a ser convictos como transgresores de la palabra. O sea que vamos a ser culpables de no hacer lo que la palabra nos dice. Y esa raíz de insinceridad lo podemos ver del verso 1 al 9. Y la parte del pecado del 9 al 3, del capítulo 2 de la epístola de Santiago. Es importante, hermanas, romper con esa parcialidad y discriminación. ¿Qué más? Dice, el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar y lo vemos del verso 14 al 26. La práctica de la fe viva es la fe. La fe produce buenas obras, justificado por las obras. Pero hay dos tipos de justificación y por eso la controversia, incluso Martín Lutero, de decir que había una contradicción entre lo que decía Santiago y Pablo, cuando comenzaban a justificarse quién es o no es salvo. Porque decían uno, bueno, es por la gracia, pero también por las obras.
Recuerden, hermano, y por eso mencioné al principio que el entorno de donde se escribió la epístola de Santiago, que fue casi que la primera epístola, era un entorno judío. Todavía no se estaba hablando de la gracia. Por eso es que Pablo habla en Romano y en Efesio que la salvación es por la gracia. La fe que se demuestra es también por la gracia. Pero Santiago, que aún no había conocido de la gracia, porque recuerden que los primeros 4 capítulos de los evangelios era un entorno que de la ley, era la ley lo que se hablaba allí. Cuando viene del libro de los Hechos hasta, hasta Apocalipsis, entonces comienza a hablarse de la gracia, pero antes de eso, mire que nuestro Señor Jesucristo hablaba de la ley. Por eso es que Santiago hablaba de que la fe se va a demostrar por las obras. Y más hacia adelante, cuando llega Pablo y los otros apóstoles comenzaron a hablar sobre la gracia. Eso fue una revelación, ¿sí? Y hay un problema, pero también hay prueba. O sea que tú tienes fe y no tienes obra. ¿Qué pasó? Porque si tú tienes fe, tiene que haber obra. Pero hay otros que tienen obra y no tienen fe. Y lo vamos a ver rápidamente voy a ver la hora. Lo vamos a ver rápidamente más adelante y voy a meter quinta. Contradice Santiago a Pablo en el asunto de la justificación por medio de la fe. Mire, hermano, hay 2 tipos de justificación. Uno, que es lo que habla Pablo. Dice, es gracia. Pero esa gracia que Pablo hablaba era la justificación ante Dios. Porque ante Dios es que nosotros vamos a obtener gracia. Pero cuando nosotros tenemos que ser justificados ante los hombres, porque estamos delante de ustedes. Y sí he escuchado muchos comentarios de otras personas dentro de la congregación y fuera de la congregación, porque los que están fuera de la congregación, ellos están esperando de nosotros, wow, que seamos los súper espiriflautas y lo más recto. No, lo que la gente no entiende es que somos pecadores y cometemos errores. Pero lo que sí es importante es que para ser justificado ante los sobre nosotros debemos obtener o realizar obras, ya que ellos no tienen otra manera de ver si estamos o no en la fe. Yo no puedo saber si mi hermana Orieta está en la fe. Yo tengo que ver lo que ella hace, qué demuestra, cómo se comporta. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Si tienes o no tienes fe, si haces o no haces lo que Dios te dice. Porque recuerden que la fe es por el oír la palabra de Dios. Santiago muestra que la fe genuina es inseparable de las obras. Claro, el que ama a Dios y tiene fe, quiere trabajar para Dios. Y no solamente trabajar para Dios dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro entorno no es allí en la congregación. Porque muchos queremos, como conversábamos con mi hermano Claudio, que queremos estar allí, predicar allí, enseñar allí. Hey, pero si tenemos un púlpito afuera y el límite es el cielo. Y las obras también se demuestra en nuestros vecinos, en nuestros hermanos que no conocen a Cristo, pero también incluso con nuestros hermanos dentro de la congregación. O sea, decía Santiago que esa fe se debe demostrar por las obras, pero el apóstol no está diciendo de modo alguno que la salvación sea por las obras, porque ya sabemos que la salvación justificados ante Dios es por la gracia. Y es lo que dice el capítulo 2 del libro de Santiago. ¿Sí? Él enfatiza, Santiago, que quien ha sido justificado por la fe debe producir buenas obras, debe producir buenos frutos, mostrando de esta manera que el carácter de la fe. Esto va a ir aumentando. No es que todo el mundo tenga fe, no es que todo el mundo va a ser súper wow, no. Esto va a ir aumentando. Dice que una de las reglas, dice Pablo, fundamentales de la interpretación bíblica es que cada texto, ya lo mencioné, debe interpretarse en su contexto para poder entender todo. Me gusta a mí leer, me gusta investigar,
no solamente en la Biblia, otras Biblias de referencia que tengo, otros libros, me gusta estudiar el contexto. ¿Por qué? ¿Por qué se habló una cosa y por qué se habló otra cosa? Y vamos hacia atrás donde dice el modelo que nosotros podemos ver es en Abraham, y ahí lo menciona. Abraham, el hombre de la fe. Abraham, el hombre que no tenía Biblia. Abraham, el hombre que conoció a Dios. Abraham, el hombre que caminó de acuerdo con lo que Dios le decía. Y él caminó e hizo las obras que Dios le dijo que hiciera. ¿Por qué? A pesar de que no tenía Biblia, a pesar de que no conocía mucho, a pesar de que no conocía de gracia, Abraham caminó e hizo lo que Dios le dio. Incluso todos conocemos la historia. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Él conocía a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Era una relación íntima. La misma relación que tenía Dios con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, que fue el primer tabernáculo a lo que se refiere la Biblia. Era en el Edén, donde Dios salía a hablar con ellos, caminaba con ellos, conversaba con ellos. Era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el punto de reunión de Dios con el hombre, porque Dios siempre busca el estar con el hombre. Y mientras Adán y Eva se mantuvieron firmes en lo que Dios le decía, ellos se encontraban cada día en el tabernáculo que estaba establecido en el Edén, o sea, en el huerto. Dios había hecho un huerto para encontrarse. Y Dios ha hecho en nosotros que nosotros tengamos dentro de nosotros el Espíritu Santo para encontrarnos todo el tiempo, todo momento. Como mencionaba, un adorador, el ser adorador es un estilo de vida en que nosotros vamos a estar siempre con el Señor. Y Abraham pudo caminar. Y Abraham fue justificado ¿cómo? ¿Por gracia? No, Adán no fue justificado por gracia, sino por las obras que produjo su fe, al extremo de sacrificar a su hijo. ¿Quién sacrifica a su hijo en este momento? Nadie. En este momento, ¿qué nosotros podemos sacrificar? Muchas cosas, hermanos. Muchas cosas que nosotros ponemos delante del Señor, porque también allí se demuestra la fe. Sacrificar cosas que a nosotros nos gustan, sacrificar cosas que nosotros nos deleitamos. Pero cuando nosotros vemos eso a la palabra, nos damos cuenta que somos transgresores de la palabra y cometemos pecado. Y es importante que cada día nosotros caminemos de tal forma que podamos ir madurando. Por eso Santiago escribía aquí el ejemplo de Abraham y también habla de Rahab. Todo el mundo conoce a Rahab. ¿Qué estamos haciendo nosotras, hermanos, hermanas? Debemos meditar. ¿Estamos siendo imparciales? ¿Estamos haciendo las obras que Dios nos pide que hagamos? Obras de misericordia, obras de humildad. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, de nosotras. Así que, hermanas, le dejo con este pensamiento. Tengas una reunión con el Espíritu Santo esta noche o mañana o en el momento en que usted se reúne con el Señor y hable con el Señor y dígale, Señor, estoy siendo imparcial, estoy andando como tú quieres, estoy haciendo las obras que tú quieres. Y estoy segura, hermanas, estoy bien segura que el Señor te lo va a mostrar. Incluso el Señor nos muestra en el momento en que nosotros somos imparciales. Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor sí me lo dice. Actuaste mal, Rita. Lo hiciste mal. Y me tengo que decir, Señor, no puedo ni siquiera justificarme. Tú lo sabes todo. Lo importante es seguir a Dios, no seguir a los hombres.
es a Dios, hermana. Así que piénselo bien en esta noche, piénselo bien durante la semana, en el momento en que usted se reúna con el Señor. Dios les bendiga. Mi amada Oriel. Es un compromiso.